Hechos capítulo 18, estamos en pleno segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que este viaje misionero es muy interesante, todo lo que sucede y que viene a nuestra vida como iglesia, porque estamos viendo las situaciones que surgen de alguien que cree en Cristo. Y estamos viendo cómo la vida de hombres y mujeres está siendo transformada para convertirse en hombres y mujeres que tienen un propósito en su vida que no tenían antes, y ese propósito es ser cristianos. Celebramos la resurrección, celebramos su muerte en la cruz, celebramos la resurrección, celebramos que el Señor se fue al cielo también. Y luego celebramos el domingo de Pentecostés, cuando se cumplió lo que estaba profetizado por Joel. Dice la Escritura, así arranca el libro de los Hechos, así termina el Evangelio, que el Señor está con sus discípulos. Y dice Lucas, que es el mismo autor del libro de los Hechos, que cuando los estaba bendiciendo al final del Evangelio, dice, cuando los estaba bendiciendo fue llevado al cielo. Y lo vieron ellos irse. Y así comienza el libro de los Hechos, lo conecta perfectamente, donde él les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos por el poder de lo alto. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre, la promesa que el Señor Jesús ya les había anunciado, y está ahí en el Evangelio de Juan también, que en los postreros tiempos iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre toda carne. Inmediatamente después Pedro se levanta con una unción del Espíritu Santo que para él lo lleva a predicar un sermón ante 3,000 personas, donde les dice quién es el Cristo y que Jesús es el Cristo, y les dice, y a ese Jesús ustedes lo mataron por medio de manos de inicuos y pecadores, clavándolo en una cruz. Y la gente dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si hemos pecado, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo que acababan de recibir ellos minutos, horas antes, ya lo estaba predicando. Continuamos en el capítulo entonces 18 y dice Pablo en Corinto. Después de estas cosas Pablo salió de Atenas, se va de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, y dice que era natural del Ponto, una de las capitales, recién venido de Italia. Aquila vivía en Italia, y dice aquí que venía con Priscila, su mujer. Y dice que salen de Italia porque Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Donde simple y sencillamente por ser judío, aunque te llamaras Aquiles o lo que fuera, tenías que salir de Italia, no más por ser judíos. Pero estos judíos tenían una característica, estos Aquila y Priscila. Algunos piensan que por eso sus nombres no eran nombres hebreos, porque ya querían no darse a conocer tanto y que el nombre los delatara. A lo mejor eran judíos que habían estado viviendo en Italia con cierto velo, y que en Italia habían pasado cosas con ellos importantes, pero estaban veladas hasta que llega el edicto y no hay vuelta de hoja, nos tenemos que ir. Y van a dar al Ponto. Dice que el siguiente versículo, el versículo 3, fue a ellos y como era del mismo oficio, o sea, Pablo va con Aquila y con Priscila, y eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Todos los niños judíos aprendían de sus papás un oficio, carpintería, como el caso de Jesús. Algunos aprendieron a hacer tiendas de campaña o casas movibles, y ese era el caso de Pablo. Y lo que lo identifica a Pablo con este matrimonio es que se dedicaban a lo mismo, sabían el mismo oficio, aunque Pablo era fariseo y ellos no. Dice el verso 4 que Pablo entonces discutía en las sinagogas
todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Sí, los persuadía, sí, a judíos y griegos. Siguiente. Y cuando Silas y Timoteo vinieron, por fin llegaron, después de los alborotos de Tesalónica y de Berea, se reencuentran. Timoteo y Silas no están con Pablo en Atenas cuando lo del Areópago, pero cuando ellos llegan a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos. ¿Qué cosa? Que Jesús, ¿qué cosa? Era el Cristo. No des por hecho que la gente sabe quién es Jesús. No lo demos por hecho. ¿Me están escuchando? Tenemos que testificarles quién es Jesús. El impacto de que Él es Dios, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó, está a la diestra del Padre y viene otra vez. Viene otra vez. Pero, verso 6, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos a estos judíos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Se enojó Pablo y les dice algo bien duro. ¿Saben qué? Se los voy a decir en términos coloquiales. Ahí se ven. Yo ya me voy. Se oponían y blasfemaban. Y Pablo les dice esto. Y saliendo, verso 7, de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Ya no regresó con Priscila y Aquil. ¿Cómo se llama? Aquila y Priscila. Ya no regresó con ellos. Se va a otra casa de uno que era el Justo. Pero vean por qué. Este era temeroso de Dios. ¿Y qué dice? Se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. ¿La casa estaba dónde? Junto a la sinagoga. Pues no te acabas de pelear, Pablo, con los de la sinagoga. Pues no acabas de decir que la sangre sea sobre ustedes y todo. Pero se va a vivir a la casa de uno que vivía al lado de la sinagoga. O sea que Pablo era: si ustedes son tercos, más voy a ser yo. No quieren oír, pues ahora me voy a vivir al lado de donde está la iglesia. Pastor, pero si haces eso en Monterrey, eso no está bien. No, tampoco allá. En ninguna parte. En ninguna parte caen bien los tercos en Jesús, los apasionados en hablar de Él, los convencidos de que Él es el Mesías, el Cristo, y viene otra vez. No creas que te van a recibir bien padre en todos lados. Crispo, el principal de la sinagoga, a la cual Pablo había dicho: ya ustedes a ver cómo le hacen, creyó en el Señor con toda su casa. O sea que Pablo estaba al lado de la sinagoga y pescaba el Crispo cada vez que el Crispo entraba y salía, y seguramente el Crispo pues vivía por ahí, y lo lleva al Señor y se convierte Crispo y se convierte su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Cuántos? Muchos. Entonces el Señor, y aquí el Señor es la primera vez que le habla a Pablo de esta manera, en medio de las broncas, de los problemas. El Señor le dijo a Pablo en visión de noche: ándale, Dios le va a hablar, y le va a hablar en una visión nocturna. ¿Y qué le dijo? No temas. O sea, Pablo estaba temeroso. A pesar de su terquedad en Cristo, a pesar de su valor, a pesar de su coraje, a pesar de sus logros en Tesalónica, en Berea, en Atenas, ahora en Macedonia, ahí en Corinto, estaba temeroso.
porque sabía que lo querían matar y que lo andaban persiguiendo para matarlo. Y el Señor le dice: no temas, sino habla y no calles. Y yo te voy a pedir que eso lo grabes en tu corazón. Cristiano, cristiana, no temas, habla y no calles. ¿Me están escuchando? Él es tu escudo y Él es tu protector. Mientras tú estés dedicando tu vida a predicar el evangelio y haya gente, haya pueblo de Dios en esta ciudad, nadie te podrá hacer frente, porque nadie puede contra el poder de nuestro Dios. ¿Me están escuchando, iglesia? Pero si no estamos predicando el evangelio, cuídate, porque hasta un perro puede venir a darte una mordida y vas a salir corriendo, asustado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque yo estoy contigo. En el mundo, dijo el Señor Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No temas, Pablo, yo estoy contigo. No te calles, habla, convéncelos. Y el seguro es que todavía tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, hay mucho trabajo que hacer. Hermanos cristianos, hombres y mujeres, hay mucho trabajo que hacer. Mucho. Y más ahora, ¿verdad? Cuando veas entonces a tu alrededor y empieces a ver tantas cosas que nos hacen ver y que son bien complicadas, abre tus ojos al Señor y déjalo que Él te muestre que hay mucho pueblo de Él todavía que necesita ser rescatado. Con eso terminaremos ahorita. Seguiremos hablando de Pablo en Corinto y luego vamos a hablar de todas las cartas de Pablo, todas las referencias que hace de Cristo. Él es nuestra paz, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro creador. Todas las cosas por Él fueron creadas, dicen Colosenses, y sin Él nada. Él las sostiene, por Él fueron hechas y Él es el sustentador, Cristo. Y vamos a ver todo lo que enseña, que era lo que Él predicaba, porque todas esas cartas se las mandó precisamente a estos, a los de Tesalónica, a los de Corinto, a los de Roma, etc. Cristo, poder de Dios, gloria de Dios. Vamos a terminar orando, hermanos.